Bien, muy buenos días. Hoy corresponde el capítulo 38 del libro de Éxodo, ¿verdad? Ya estamos casi en la parte final de este libro, que ha sido bien interesante a lo largo del desarrollo de cada capítulo. Nos ha dejado mensajes bien interesantes, sombras, figuras del Nuevo Testamento, de nuestra vida actual, de hecho, ¿no? Y este capítulo, ¿verdad? Es la continuación de capítulos anteriores donde se ha venido hablando del mobiliario, del tabernáculo, del santuario y de cosas que Dios ha recomendado, ¿verdad? Que Dios pidió al pueblo de Israel a través de Moisés que se construyeran, que se fabricaran, que se elaboraran, ¿verdad? Porque la intención de Dios era habitar junto con el pueblo en el tabernáculo, que la presencia de Dios estuviese ahí en el tabernáculo, ¿verdad? Estuviese ahí en el sitio de adoración, si se puede decir de alguna manera, ¿verdad? Hay algunos capítulos que son, digámoslo así, un poco más sencillos o más fáciles de sacar una enseñanza, y hay otros que son, o parece que son más descriptivos, ¿no? Como es el caso del capítulo 38 de Éxodo. Parece un capítulo bastante descriptivo. Aquí hay una serie de recomendaciones, de instrucciones que Dios le da a Moisés, ¿verdad? Y para que los artífices, en este caso, elaboraran, hicieran las cosas que Dios les había mandado, que les había instruido, pero con ciertas especificaciones, ¿no? En Venezuela y aquí en Chile también existe esa expresión, no sé si de repente en otros países donde estén mis hermanos sea así, pero hay una expresión que dice: haga las cosas como Dios manda, o lo bueno es, mira, o la mamá de uno cuando le está dando instrucciones dice: mi hijo, haga las cosas como Dios manda. Resulta de que este es un capítulo de eso, donde se le está diciendo al pueblo, en este caso, ¿verdad? A los artífices. Dios obviamente habla al pueblo a través de Moisés y utiliza algunas personas para que realicen las obras que él está mandando, que él está requiriendo que se hagan. Entonces, los primeros capítulos, los primeros versículos, ¿verdad? Se está hablando de algunas medidas, de algunas especificaciones. Ya, no sé si todos aquí sepan, mi profesión base, digamos, mi oficio base es la carpintería. Yo soy carpintero desde que tengo uso de razón, ya prácticamente nací en el acerrín. Entonces, uno se identifica más o menos con ciertas cosas, y yo creo que los que han estudiado ingeniería también, algunas medidas, algunas cosas que en realidad se describen aquí, que son bien interesantes, que son, digamos, comillas, fáciles para uno que se desempeña en estos oficios, poder entenderlas. Pero más allá de las medidas, más allá del detalle, ¿verdad? Es ver la majestuosidad y ¿cómo lo explico? Como el carisma que Dios pone en estos artífices, porque así Dios lo quiere. Recordemos que si vamos, por ejemplo, a Génesis, en la creación, ¿verdad? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cuando vemos de primera la creación, nos damos cuenta que estaba desordenada y vacía, dice Génesis capítulo 1, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dios empieza a poner orden, Dios empieza a laborar, Dios empieza a trabajar en aquella creación, y Dios empieza a ponerla bonita, empieza a corregir algunas cosas, porque dice, había un caos, dependiendo de la versión que nosotros leamos, dice que la tierra era un caos, ¿ya? Y luego Dios empieza primero poniendo la luz, y luego empieza poniendo orden a todas y cada una de las cosas. Y lo interesante de Génesis, que a mí me encanta, es que cada vez que se terminaba o se culminaba una parte de la obra, dice: y vio Dios que era bueno. ¿Ya? Entonces, como Dios es un Dios de perfección, es un Dios de orden, es un Dios de dimensiones, ¿verdad? Él quiere que las cosas que nosotros hagamos, recordemos la expresión, hacer las cosas como Dios manda, ¿verdad? Las hagamos
con esa misma diligencia, ¿verdad? Con ese mismo carisma, con esa misma intención. Y él pone las instrucciones adecuadas, ¿verdad? Pone las medidas en detalle. Fíjese que cuando le dice a Noé que se haga el arca, también le pone unas medidas específicas y le dice las dimensiones del ancho, del alto, la profundidad, las dimensiones, las divisiones por dentro, incluso hasta la ventanita de la puerta se la da con medidas específicas, le dice cómo calafatrear el arca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios quiere que nosotros aprendamos de esto para poder nosotros perfeccionarnos, ¿verdad? En la obra de Dios, ¿ya? Y todo esto tiene que ver, obviamente, con la sombra de la obra de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. ¿Ya? Dios quiere que nosotros nos perfeccionemos, ¿verdad? A detalle para poder ofrecerle a Dios un cristiano, un ser humano a la altura y a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Un varón perfecto, recto, temeroso de Dios en este caso, ¿verdad? Y por eso hay estos ejemplos de descripción. ¿Ya? En el versículo 9, 8, vamos a leer un momentico, en el versículo 8 dice, también hizo la fuente de bronce, después de todas estas descripciones de las rejillas, de los anillos, de los extremos, del enrejado, todo eso, dice el versículo 8, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Esto es bien interesante porque aquí la figura de esta fuente tiene que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con la purificación. Recuerden que la fuente generalmente tiene que ver con agua. Cuando Jesús enseñaba, decía, mira, le dijo a la samaritana, ¿verdad? Que el que cree en mí, el que bebe de esta agua, le dice, de su ser van a brotar fuentes de agua viva. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la fuente tenía que ver un poco con la purificación, ¿verdad? Con la purificación. Y el altar de sacrificio, en este caso, tenía que ver con la salvación, ¿ya? Entonces, purificación y salvación son dos de los principales objetivos por los cuales nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, para purificarnos y para salvarnos, ¿verdad? Y este altar, ¿verdad? Tenía esa representación, purificación y salvación. Recuerden que ayer en la enseñanza, Gustavo nos enseñaba, valga la redundancia, acerca de la expiación, ¿verdad? Acerca de la propiciación y acerca de lo que representaba esto, los dos corderos y el sacrificio de cada uno de ellos, ¿verdad? Y era necesario, ¿verdad? El sacrificio y era necesaria también la expiación. En este caso, en nuestro caso, es necesaria la purificación, ¿verdad? Y es necesaria la salvación para poder nosotros entrar de una u otra forma a la presencia de Dios. Y eso es lo que Jesucristo viene a hacer a nuestras vidas. Él nos limpia, nos lava, nos purifica. Él se sacrifica por nosotros, ¿verdad? Y en este altar obviamente se presentaban estos corderos como ofrenda a nuestro Señor en propiciación, como decía Gustavo ayer, de nuestros pecados o de los pecados, en este caso, del pueblo de Israel en esa época. En nuestro caso, el sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que Él fue altar y fue ofrenda al mismo tiempo. Él fue el sacerdote, según lo que leemos en Hebreos, fue el sacerdote que ofrecía y al mismo tiempo Él fue la ofrenda ofrecida en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto que tiene que ver con el tabernáculo, con esto, tiene esa sombra, tiene esa figura. Nosotros podemos profundizar y encontrar la sombra de Jesucristo en cada una de estas expresiones, ¿verdad? Me encanta mucho cuando se habla, por ejemplo, desde el versículo 21 en adelante, esta parte es muy administrativa, si se puede decir, habla de las cuentas del tabernáculo, lo que se invirtió, el tiempo que se invirtió, las cosas que se hicieron, ¿verdad? Los materiales, los metales que se utilizaron, cómo fueron las fundiciones, habla de la descripción de los pilares y de las columnas, todo tal cual como se hizo en detalle, ¿verdad? Y nuestro Señor es detallista, nuestro Señor es perfecto precisamente porque Él
quiere que nosotros nos perfeccionemos, ¿verdad? Y Él es detallista porque también quiere que nosotros en detalle le ofrezcamos a Él lo mejor, ¿ya? Y por eso Él pone estas descripciones con tanto lujo de detalle. Y fíjense que cuando hablamos, no sé si todos leyeron el capítulo, ¿verdad? Cuando hablamos de los metales, estamos hablando de cantidades exorbitantes, un ciclo de oro o un talento de oro. Estuve investigando algunas medidas y dice que un talento de oro o un talento, no propiamente tenía que ser de oro, porque aquí se habla de oro y de plata, pero un talento era igual a unos 34, 35 kilos. Es decir, imagínate si se invierten un talento de oro por cada pilar o por cada columna, eran 34, 35 kilos de plata. Entonces, ¿qué pasa? Que en este sentido, ¿verdad? Dios nos está mostrando que también Él es espléndido para con nosotros. Y fíjese que Él está, dice Juan 14, Él va a preparar morada para nosotros, una morada celestial. Esto es figura más o menos el detalle de cómo Dios quiere que nosotros lo veamos a Él en su esplendor, ¿verdad? En su perfección. Y si analizamos Juan 14, versículo 1 en adelante, dice, no se preocupen, vamos a leerlo para no parafrasearlo tanto, ¿no? Pero dice así, como no teman, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice Juan 14, 1 en adelante. Y él dice que va a prepararnos morada. Y es bien interesante porque las moradas que Dios está preparando, ¿verdad? Si vemos el detalle, cómo él puso las instrucciones para que se hiciese el tabernáculo, para que se hiciese el altar, los atrios, todo esto, lo vemos en detalle. Imaginémonos por un momentico cómo será las moradas que Dios está preparando para todos y para cada uno de nosotros. Dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ya sabéis dónde voy y sabéis el camino. Bueno, y ahí le preguntan dónde es el camino o cuál es el camino, pues se lo muestra y él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero como para que tengamos una idea de la figura, ¿verdad?, que estamos estudiando en Éxodo 38, ya por cuestión de tiempo no vamos a profundizar tanto, ¿verdad? Pero si nos fijamos, por ejemplo, lo que nos espera, dice Apocalipsis 21, ¿verdad? Una descripción aproximada del detalle de lo que Dios prepara para nosotros. Dice versículo 1 del capítulo 21 de Apocalipsis. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres que morarán con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dice, y yo he hecho esta. Me dijo, he hecho esta. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Y el que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Luego viene la descripción de la nueva Jerusalén. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios en su fulgor. Era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como cristal. Tenía un muro grande y alto y 12 puertas y
Y las puertas, en las puertas 12 ángeles y los nombres escritos de las 12 tribus de los hijos de Israel. Las puertas, perdón, y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos sobre ellos y 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, fíjense, hermanos, nada más en detalle la descripción de esta ciudad. Cuando nosotros vemos Éxodo 38, decimos, oye, esto parece descriptivo, instrucciones solamente para el pueblo, pero nosotros aquí podemos ver la sombra y la figura de la perfección con la que Dios trabaja para ofrecernos a nosotros una estadía placentera frente a su presencia, ¿verdad? Así como Dios, digámoslo así entre comillas, Él exigía que las cosas tuviesen el detalle perfecto, así Él también ofrece lo mejor, empezando por su Hijo. Él dice, de tal manera amó Dios al mundo que ofreció a su Hijo unigénito, ¿verdad? Lo mejor que Él tenía, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando leamos, hermanos, estos capítulos, vayámonos mucho más allá de la mera descripción de las instrucciones o de las recomendaciones y veamos la figura de nuestro Señor Jesús y el propósito de Dios en cada una de estas palabras. Oremos, hermanos. Padre bueno, Señor, Padre querido, gracias, Señor, por tu dedicación, Señor, por tu detalle, porque eres bueno, porque eres perfecto, porque es indescriptible, Señor, lo que podamos nosotros decir con palabras, lo que tú representas, Señor. Gracias por tener ese detalle con nosotros, por enseñarnos, Señor, que tú eres un Dios prolijo, eres un Dios perfecto, Señor, y que buscas perfeccionarnos a nosotros. Sabemos, Padre, que nosotros somos como esas vasijas de barro, Señor, pero en tus manos vamos a hacer utensilios agradables, utensilios perfeccionados para tu servicio, Señor. Gracias por este espacio, por este momento, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, por esa morada que tienes preparada para nosotros. Creemos en ella, Señor, la esperamos con fe. Queremos, Señor, que estemos, Señor, Padre bueno, todos y cada uno de mis hermanos junto con nosotros y contigo, Señor, y con los que han partido a tu presencia, Señor, todos juntos en la Nueva Jerusalén. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Miguel. Miren, gracias a todos por